de los temas que no tocamos con el señor Blandón, y de hecho yo lo tenía en la agenda, pero nos fuimos mucho con el tema de la mina, es el presupuesto Félix. Y sabe que yo tengo como una duda, porque aquí estuvo alguien que nos dijo que antes del 31 de diciembre tenía que ser aprobado el presupuesto del Estado. Hoy estamos a 12 de diciembre, todavía nos quedan un par de días. ¿Quién debe presentar este proyecto? El gabinete, me imagino que lo trabaja el MEF, con esa revisión. Asumo que hubo notificaciones a instituciones para decir hay que recortar aquí, recortar acá. O sea, ¿cómo funciona y hasta cuándo tenemos para hacerlo? El Consejo de Gabinete, es decir, el órgano ejecutivo, debe sesionar, debe reunirse y debe aprobar este presupuesto del Estado para la próxima vigencia fiscal. Hablamos de la vigencia fiscal del año 2024. Una vez aprobado el presupuesto general del Estado, llega a la Asamblea Nacional para que pase por los 3 debates. El primer filtro es la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson. También en esa comisión hay otros diputados del PRD, como Raúl Pineda, Cristiano Adames, y si la memoria no me falla, el único independiente es Juan Diego Vázquez, entre otros diputados que conforman la Comisión de Presupuesto. Aprobada por esta Comisión de Presupuesto, pasa al segundo debate en el Pleno Legislativo y luego a un tercer debate en la Asamblea Nacional. ¿Qué sucede? Que la Asamblea solamente puede aprobar o improbar este presupuesto general del Estado. Es decir, los diputados no tienen una competencia constitucional ni legal para hacer un tipo de modificación. Más bien, en muchas ocasiones recomiendan al Ejecutivo, pero ellos no hacen modificaciones. Las modificaciones al presupuesto general del Estado es competencia del órgano ejecutivo y no del órgano legislativo, es decir, la Asamblea Nacional. Ahora bien, van pasando los días y la Asamblea Nacional y el órgano ejecutivo están contra el tiempo. Específicamente la responsabilidad recae sobre el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien el Ejecutivo debe enviar este proyecto del presupuesto a la Asamblea Nacional. Si no se da, el presupuesto quedaría con la misma vigencia actual, es decir, un monto que supera los 32.000 millones de dólares, el mismo monto que se presentó el año pasado para la vigencia fiscal en la que nos encontramos del año 2023, porque la vigencia fiscal del año 2022, ese presupuesto superó los 27.000 millones de dólares, la actual más de 32.000 millones de dólares. Y los distintos sectores, y también leyendo el comunicado que emitió el señor José Isabel Blandón en vista de que no abordamos ese tema en la entrevista hace algunos minutos, ellos hablan de una cifra igual de 22.000 millones de dólares, es decir, una cifra inferior a los 32.000 millones de dólares. Y es lo que apuestan muchos sectores, porque las condiciones no están para que el presupuesto general del Estado supere los 32.000 millones de dólares, supere los 35.000 millones de dólares, sino que sea un presupuesto reducido con contención del gasto público. Y como estamos en un periodo cerca de las elecciones generales, Susana Elizabeth Castillo, y amigos que nos escuchan por RPC Radio y aquellos que nos ven por Eco TV, este gobierno debe gastar o debe utilizar o manejar el 50% del presupuesto general del Estado, porque aquel gobierno que entra a partir del 1 de julio del 2024 deberá desarrollar la mitad de ese presupuesto. Es decir, es algo totalmente serio y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, lo ideal, lo prudente y lo salomónico sería que llame a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional. ¿Por qué a sesiones extraordinarias? Porque en estos momentos la Asamblea Nacional está en receso y solamente puede funcionar a través de las comisiones permanentes. Pero el Pleno sesiona en este periodo a través de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Serían prudentes una semana antes de finalizar este año para evitar entonces que el país tenga el presupuesto general del Estado de la misma vigencia fiscal. Y creo que eso no se ha visto en los últimos años, porque lo ideal es que con responsabilidad el Ejecutivo, luego de un análisis profundo,
haga los recortes necesarios y presente el presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional para una aprobación. ¿Qué debe tener este presupuesto general del Estado? Recortes. Recortes en las entidades del Estado que no tienen una buena ejecución presupuestaria, que en 8 meses la ejecución presupuestaria fue de 35%, fue de 50%. Recorte en órganos del Estado que en efecto no deberían tener un aumento presupuestario. Y me refiero a la Asamblea Nacional. Una asamblea que antes se manejaba con más de 40 millones de dólares, pero lo que hemos visto en el transcurso de los años es que el presupuesto ha aumentado en el órgano legislativo. Presupuesto de 100 millones de dólares y el actual ya supera los 200 millones de dólares, pero aquí se sigue cometiendo un error que a espalda del ciudadano, a espalda de los medios de comunicación, la Comisión de Presupuestos sesiona en algunas ocasiones para incrementar el presupuesto de la misma Asamblea Nacional. Y le pongo un ejemplo. El presupuesto de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo del año 2022, para enero era de 143.955.516 dólares. El mes de enero del año 2022. Para febrero se mantuvo en 143 millones, pero para marzo 180 millones de dólares. Incrementó el presupuesto en el transcurso de los meses para esa vigencia fiscal. Se mantuvo hasta junio en 181 millones de dólares, pero a julio subió a 200 millones de dólares. Es decir, que lo que ha pasado en el órgano legislativo es que se aprueba un presupuesto, supongamos de 200 millones de dólares, para la vigencia fiscal del año 2023 o 2024, pero en el transcurso de los meses este presupuesto se va inflando. ¿Cómo? Esa es la gran interrogante. Y aquí debe reinar la transparencia, pero lo que ha sucedido es que lo que reina es la opacidad. Hay un ausentismo en la rendición de cuentas y pareciera que la transparencia en la Asamblea Nacional está en cuarentena. La transparencia en el órgano ejecutivo también está en cuarentena porque en un país serio, donde se manejan los recursos del Estado, no son recursos privados, son recursos de todos los panameños. Debe reinar esta transparencia, el gobierno, el ejecutivo, debe ser transparente, debe hacer conferencias de prensa, invitar a los medios de comunicación y detallar cómo va a ser el uso de estos recursos del Estado. ¿Cuánto se va a destinar para inversión? ¿Cuánto se va a destinar para el área del presupuesto específicamente de funcionamiento? Más que nada el tema de las planillas. Si en efecto se tiene contemplado aumentar la planilla o disminuirla. Y lo que quiere el ciudadano es que Susan Elisa de Castillo haya una disminución de esta planilla del Estado, porque en algunas entidades no se ajusta que exista un aumento en la planilla, pero la eficacia en esa institución pública es casi nula, es cuasi nula porque los resultados no son palpables, Susana. Bueno, y al final en casa, todos producto de la pandemia, hicimos recortes de gastos, esto sí, esto no. Luego con todo este episodio de las jornadas de protestas y demás, de la misma forma. Y al final lo que uno necesita, Félix, es que todo esto se traduzca en beneficio de los panameños. Es lo mismo que uno hace en casa. Hay personas que dijeron, ¿sabes qué? No voy a poder seguir pagando la escuela privada. Lastimosamente, los pelados van para el sector público. Ya la cosa se mejoró, volvemos. Al final es utilizar de una manera correcta cada recurso del Estado. ¿Usted cree que llamen a sesiones extraordinarias para esto? ¿O cree que en realidad quedará, cuál ve la opción? ¿O quedará vigente el presupuesto actual? No, es que debe. El Ejecutivo, si es responsable en el manejo de los recursos del Estado, debe llamar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias. ¿Por qué no lo ha hecho? Se ha especulado mucho, se ha dicho porque los diputados Susan Elisa de Castillo están en la onda, en la búsqueda de la reelección en vista de que faltan pocos meses para celebrar las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 y como estamos en el mes de diciembre, mes en el que, pese a que el Ejecutivo ha pausado esos millones de dólares para la compra de jamones, llama la atención cómo
figuras del gobierno, figuras electas de manera popular para representantes, alcaldes y diputados, y muchas de ellas del Partido Revolucionario Democrático, el partido oficialista, están en este periodo, al igual que los políticos, algunos de ellos, de otros partidos políticos, están en la onda de repartir, ya sea canasta, roscas, jamones, en sus circuitos, en vista de que a través del clientelismo político quieren mantenerse en el poder. Los diputados no son electos para repartir bicicletas, para repartir colchones, jamones. Los diputados constitucionalmente deben cumplir con un trabajo y con un deber legislativo en la Asamblea Nacional. Son 5 periodos y cada periodo se divide en 2 legislaturas y solo falta la instalación de la segunda legislatura del 5º periodo de sesiones ordinarias. O sea, ya estamos en la recta final y como estamos en la recta final, Susana Elisa de Castillo, las cosas deben hacerse bien y como las cosas deben hacerse bien, el Ejecutivo debe llamar a la Asamblea Nacional en los próximos días a sesiones extraordinarias. Veremos qué ocurre en las próximas horas, a mantener la esperanza y mantener la actitud positiva de que a pesar de que el panorama es complicado, vienen mejores días para todos. Mire que estén